y hasta qué punto tiene la responsabilidad o tenemos la responsabilidad quienes dirigimos esos espacios. Yo creo que seguramente no nos vamos a poner realmente todos de acuerdo sobre cuáles son los puntos más esenciales para poder decir se obró bien o se obró mal, pero seguramente aquí podemos sacar algunas conclusiones que nos permitan tener una mejor relación entre nosotros mismos. Y es un tema que yo considero que ha sido fundamental, que es la relación entre los periodistas empíricos y los periodistas que salen de la academia, los que salen de las universidades, a los que aquí en una forma estratificada se les llama guacharaco, o en una forma sofisticada aquí a otros los vuelven doctores. Nosotros aquí esperamos que esto realmente sirva, inclusive para buscar en una mejor medida que quienes están o estamos en los medios de comunicación tengamos la real posibilidad de poder también llevar una instrucción, llevar una profesionalización, buscar un mecanismo también para ayudar a aquellos que no tuvieron la fortuna de poder llegar a una universidad y no solamente señalarlos por el dedo acusador. Agradezco a ustedes por la invitación, a usted, periodista Miranda, y a todos los compañeros que están aquí, por esta oportunidad de poder debatir sin empaje, con claridad y sin hipocresía. Gracias. Gracias Rafael. Introduce una serie de temas por situación general de la situación aquí en Montería, y ya comenzamos a encontrar algunos de los puntos a discutir, cómo se dan esas relaciones, esos espacios, cómo manejar el empirismo. Bueno, ahí vamos llegando e identificando algunas de las vías. Continuamos con Nidia Serrano. Nidia Serrano es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, candidata a magíster en comunicación de la Universidad del Norte. Lleva 25 años en la redacción del Diario Universal, es corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el departamento de Córdoba, y docente de la Facultad de Comunicación de la UPB y de Universidad del Sinú, aquí en Montería. Nidia Serrano. Buenos días. Yo me voy a permitir leer un pequeño escrito que hice en torno a este tema, no sin antes agradecer. ¿Cómo se escucha? No sin antes agradecer la invitación que formalmente me hiciera el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería. Nos cuentan los medios de comunicación en toda su profundidad todo lo que realmente acontece en la región. Tenemos una opinión pública informada y formada. Con estos dos interrogantes quiero iniciar mi intervención sobre la relación existente entre los medios de comunicación y la política. Aunque el periodismo históricamente ha estado estrechamente relacionado con la política en Colombia y en el mundo, quiero referirme específicamente a lo que ocurre en el departamento de Córdoba. Montería y Córdoba podría calificarse, a mi juicio, como una sociedad inmóvil. Inmóvil porque contempla los saqueos a las arcas públicas sin decir mucho sobre ello. Porque ve pasar un nivel de corrupción alto sin que realmente juegue un papel protagónico en la denuncia de los mismos. Y porque muchas veces sabe exactamente cómo se ganan los sobresueldos los políticos que no tienen suficiente con su salario, también costeado por nosotros. Nos contentamos con despotricar en la escalera, el bar, en las redes sociales o ante un televisor, y esperamos muchas veces que los medios nacionales digan lo que nosotros conocemos mejor que ellos y con más tiempo de antelación. ¿Hasta qué punto son los ciudadanos conscientes de por qué les sucede lo que tan duramente está afectando sus vidas? Pues lastimosamente tengo que decir que eso depende de quién se lo cuente. Si son los políticos los que están generando la información, específicamente me refiero a las temporadas de elecciones, a lo sumo
Unos dirán que la cosa es blanca, otras que es gris y otros tantos que es negra. Y los medios locales y regionales reproducen sin mayor problema sus declaraciones sin ir más allá del trasfondo de las mismas. Es posible que los periodistas de la región dependan en gran medida de los políticos para generar los ingresos con los que se sostienen, o que en su defecto estemos pensando en la noticia del momento y lo que el día a día depara, pues hay que cumplir con un mínimo de responsabilidades en los medios en que cada uno labora. Sin embargo, no podemos desconocer que la permanente presencia de políticos en los medios, sin aportar información alguna, sino manifestaciones de su propaganda ideológica, en la mayoría de los casos, sitúa en muy mal lugar al periodismo local. Uno de los ejemplos clásicos de esta relación o influencia que tienen los políticos en todas las esferas, no solo en los medios de comunicación, fue la afirmación hecha en la última rueda de prensa realizada por la directora de la Fiscalía de Córdoba, Gilma Londoño Gane, quien lo dijo en los medios que no le podíamos preguntar ni el nombre ni el dueño de la finca en donde fueron hallados los presuntos restos del desaparecido director de regalías, Jairo Zamba Pérez. La respuesta a la actitud de la Fiscalía la despejó el mismo gobernador Alejandro Lyons, quien confirmó que el cadáver había sido hallado a 200 metros de la finca Milán, de propiedad de su padre. Muchos sabían esa verdad, sin embargo, en las redes sociales solo se escribían sátiras hasta que el mismo mandatario de turno decidió hablar y aclarar un poco en torno al hecho. Sin pretender generar molestias entre los colegas, algunos periodistas actúan como portavoces de un partido en especial y aprovechan sus espacios para exaltar la labor y propuestas de determinados candidatos y para agredir verbalmente a los contrarios. Eso explica el hecho que algunos políticos temen ir a algunos espacios o medios y lo hagan con absoluta confianza y tranquilidad en otros. En otros casos, no se busca un diálogo que aporte claridad, sino una confrontación para entretener, tal y como se evidenció en la pasada contienda por la presidencia de la República, donde los medios de comunicación nacionales fueron los grandes perdedores y se encargaron de hacer mandados, y pongo ese mandados entre comillas, aunque eso parezca una práctica solamente provinciana. La principal víctima de esta relación viciada entre periodismo y política es la sociedad. Existen unos medios que no pueden hacer otra cosa que defender al dirigente de turno porque de él depende la pauta. Y en Córdoba, no nos digamos mentiras, solo pautan donde los amigos de los medios de comunicación, y nuevamente pongo esa palabra amigos entre comillas. Tengo que reconocer que nuevos medios más baratos y más libres están cambiando el panorama, pero son una minoría. Córdoba está luchando por cambiar esta realidad. Hay un sinnúmero de periodistas que hacen un trabajo honesto, que denuncian y que demuestran los altos índices de corrupción propiciados generalmente por la clase política. Sin embargo, los mismos políticos piensan que esos periodistas están tratando de buscar la verdad solo para chantajearlos. Yo soy optimista en torno al futuro del periodismo en Córdoba y apelo a las nuevas generaciones, a los estudiantes de periodismo, para que no olviden que la mejor motivación para ejercer con dignidad esta profesión es el deseo de servir a los demás y no a los políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a Niedia Serrano en su descripción de los retos del periodismo en lo que ha llamado una sociedad inmóvil en Córdoba y Montería, en una combinación entre
una indiferencia social y al mismo tiempo unos comportamientos del periodismo como portavoces ideológicos o que manufacturan una confrontación para el entretenimiento de sus audiencias. Continuamos nuestras presentaciones con Iván Darío Porras. Él también es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estuvo vinculado a los periódicos El Universal y El Meridiano de Córdoba. Fue jefe de prensa de la campaña de Marco Daniel Pineda García a la alcaldía, de la alcaldía de Montería, en esa misma condición entre el 2008 y 2011, de la Secretaría de Educación de 2012 y también en esa misma condición de jefe de prensa de la campaña de Nora Burgos, senadora, del año 2013. Iván Darío Porras. Buenos días. Bueno, primero agradecerle al Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería por la invitación. Es un honor para mí compartir con este grandioso grupo de panelistas, ante los cuales me siento, confieso, bastante pequeño, teniendo en cuenta la gran experiencia y pues, los maestros que han sido en este oficio. Voy a comenzar, me voy a permitir leer un pensamiento que elaboré en esta semana desde que me llegaron. Con algo que he titulado El Cuarto Poder. Frase poderosa que a todos los comunicadores nos enseñan desde la universidad y que todos los periodistas, tanto empíricos como profesionales, damos por hecho. Nos sentimos privilegiados por hacer parte del reducido grupo de personas que manejan el cuarto poder en el mundo. La expresión es más antigua de lo que pensamos. Consultando con el que todo lo sabe, el maestro Google, me encontré con que se le atribuye a un escritor y orador político irlandés llamado Edmund Burke, 1729-1797, quien la lanzó durante los años previos a la Revolución Francesa, época en que la prensa o el oficio del periodismo como tal no tenía ni la cuarta parte de los alcances que tiene en la actualidad. De todo este grupo de panelistas por el cual siento un enorme respeto, indiscutiblemente soy el menos experimentado, como ya lo decía. Incluso algunos de ellos dictaron conferencias para mi salón de universidad, como Rafael Chica Guzmán. Algunos de ellos han sido mis jefes, como doña Lidia Serrano, en el diario Universal. Y a otros los escucho desde que tengo memoria, como a don Rafael Gómez. Saludo también a la doctora Carmen, quien acabo de conocer, politóloga. Por ello, humildemente, voy a compartir con ustedes y con ellos mi apreciación sobre el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales, ya que he tenido la oportunidad de vivir algunos de ellos desde el lado de los políticos, pero sin dejar de ser periodista. Lo primero que voy a decir, y me duele decir, es que eso del cuarto poder, para mí, quedó allá, en la antigüedad, y todo gracias a esa creencia popular según la cual cualquiera puede ejercer el periodismo. Y ojo, no quiero ser malinterpretado. Una cosa es un periodista empírico, alguien formado a través de la experiencia, lo cual puede llegar a ser aún más importante que el profesionalismo cuando éste no vale más que un cartón. Y otra cosa es que cualquiera, porque andaba varado, le dé por crear un periódico, comprar un espacio de radio o hacer un programa de televisión. No voy a hablar solo de Montería y Córdoba, sería injusto de mi parte. Por ello voy a comenzar hablando de Colombia. Hace exactamente la última campaña presidencial, la cual este señor resumió de la mejor manera, así que para qué voy yo a ponerme en contar. Mucho más que guerra sucia, ha sido un manejo asqueroso de la prensa, lo dijo el gran maestro Juan Gozaín. ¿A qué vamos con esto? Se preguntarán ustedes. Pues a que en esta frase se resume en los últimos 10 años el papel que estamos jugando los medios de comunicación en las campañas políticas. Personalmente he visto cómo supuestos líderes, que no hacen más que ir de sede política en sede política, de alcaldía en alcaldía, de los concejales a los diputados, pidiendo dádivas, de repente aparecen no solo con la mano estirada, sino con una grabadora, una cámara fotográfica o de video. Y esto de por sí ya parece acreditarlos de manera inmediata
como periodistas. La línea entre catrino y periodista es cada vez más delgada. Ya más adelante les explicaré, si tienen dudas, qué significa catrino. ¿Y de quién es la culpa? Nos preguntamos. ¿De esos personajes? No. De los políticos, en gran parte, en gran medida. Pero más directamente los responsables somos nosotros mismos. Y me refiero a mí, a mis colegas, tanto a los que somos periodistas rasos como a los directores de medios, cuando caemos en ese mismo juego. Con los años he visto cómo personajes cuyos inicios se han dado de esta manera, hoy en día son tan respetados, pero tan respetados que prácticamente son temidos y casi vanagloriados por los políticos, de quienes siempre he pensado son los más vivos, los más avispados y a veces hasta los más pícaros para unas cosas, pero los más ingenuos para otras. Creen que comprando anticipadamente a este tipo de personajes para que comiencen a despotricar de sus rivales y hablar bien de ellos, tendrán asegurado su triunfo sin importar el costo, invirtiendo millones y millones de pesos, que bien podrían tener un mejor uso dentro de sus campañas, sin darse cuenta que están desperdiciando recursos en un verdadero barril sin fondo, que a la postre tendrá un efecto boomerang, porque cuando se les acaba la plata o se cansan de la renta en que se convierten estos habilidosos mercaderes de los medios, mágicamente la misión que han encomendado se vuelve en su contra. Por esto el mensaje también es para ustedes, señores políticos, o para quienes tengan planes de lanzarse a este ruedo, y se los digo por lo que he vivido. Si esta fórmula de comprar a estos señores sirviera de algo, los últimos 2 alcaldes de Montería hubieran sido otros, y el presidente de la República quizá hoy sería Zuluaga. Desde la experiencia de las campañas en las que he trabajado, así como de las administraciones municipales de las que he hecho parte, podría decir que en un 90% del tiempo este tipo de manejo mediático marrullero ha sido completamente adverso, ya que no hay bolsillo de campaña o chequera de alcaldía que soporte esta renta. No obstante, y muy a pesar de este tipo de personajes, las últimas 2 alcaldías, independientes de los resultados, que a mi parecer han sido históricos, se han destacado como las mejores, o han estado siempre entre las primeras del país a nivel de la opinión pública. ¿Qué nos dice esto claramente? Que la gente o que el público no es tonto, que no es tan manipulable como algunos creen. Nos dice que los oyentes, los lectores, los televidentes y ahora los internautas saben interpretar, saben pensar y se dan cuenta de a quién y a quién no se le puede creer. De la relación con los medios de comunicación puedo decirles que mi experiencia ha sido muy positiva. Traté con colegas de toda índole, desde periodistas rasos de los medios locales más importantes, con sus coordinadores y directores, hasta con programadores independientes, en su gran mayoría muy serios. Pocos se acercaban a mi oficina o me contactaban para solicitar información o conexión con algún funcionario de la administración, aquellos quienes de la noche a la mañana se montaron sobre un pilar en forma de micrófono, donde no sé quién los coronó como reyes de la información. A mis colegas serios, muchos de los cuales considero maestros y maestras, sin importar que tengan más o menos experiencia que yo, felicidades por mantener su integridad. Solo de esta manera mantendrán su credibilidad, que al final es el más valioso tesoro que poseen quienes ejercen esta bella profesión. Mi esperanza es que cada día sean más los que sigan ese camino y tal vez, solo tal vez algún día volvamos a ejercer el cuarto poder. Muchas gracias. Muchas gracias a Iván Darío Pontes, que nos ofrece una visión desde su trayectoria en distintas campañas políticas y entidades del Estado y agencias del Estado, en las cuales pues, nos ayuda a ver una visión diferente desde quien está ejerciendo la campaña o haciendo el gobierno, una visión muy crítica que compartió con nosotros Iván Darío, y destaco su frase de que no hay chequera de alcaldía que aguante, digamos, esas relaciones o ese ritmo que Iván Darío describe desde su experiencia profesional. Terminamos este panel de colegas periodísticas con Rafael Chica Guzmán, comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en gerencia pública, fue alcalde del municipio de Cereté de Córdoba desde el 2008 al 2011 y actualmente es corresponsal de Caracol Televisión, director del programa radial Línea Abierta por Radio Pancenú y gestor TIC de Córdoba. Rafael Chica Guzmán.
Hola, buen día. ¿Se oye? Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que nos permite estar acá. Le doy igualmente gracias al Círculo de Periodistas de Córdoba o de Montería por invitarnos. Le pido a Dios que me regale sabiduría para poder dirigir hacia ustedes. Gracias te doy, Señor, alabado seas. Nidia, mi compañero Rafael Gómez, cuando los alumnos se paran de frente y en público nos saludan y nos dicen que los maestros sentimos que nos estamos volviendo viejos. Tampoco. Se me ha pedido que hable hoy de periodismo y política. Debo reconocer que dos pasiones inmensas en mi vida. Y es muy importante que veamos un poco de la historia de lo que es esto, periodismo y política. Y quiero hablarles algo de eso. Indicar, por ejemplo, que el escritor Rafael Melo indica: el poder político surgió ante todo de la prensa. Es muy importante tener en cuenta esa frase. ¿Y por qué él dice eso? Todo está escrito, ahí está la historia. Y miren lo siguiente: el primer director de un periódico en Colombia, después de promulgar la Constitución de 1811, fue un periodista. Fue el primer presidente del país, Jorge Tadeo Lozano, y era periodista. Y lo que les voy a contar a continuación dirán ustedes que cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Resulta que siendo Jorge Tadeo Lozano periodista, presidente, otro periodista desde un medio de comunicación, llamarse en ese momento La Bagatela, hizo una tremenda campaña en su contra. Escribía permanentemente en La Bagatela sobre corrupción, sobre mal gobierno de Jorge Tadeo Lozano. ¿Y qué pasó entonces? El pueblo colombiano se enfureció y acabaron con el gobierno de Jorge Tadeo Lozano. ¿Y a quién pusieron de presidente? Antonio Nariño, su principal crítico. ¿Y quién era Antonio Nariño? Otro periodista. Un periodista tumbó a otro periodista en la presidencia de nuestra república. El periodismo ha estado permanentemente ligado a la política. Nombres, ahí lo tenemos: Manuel Murillo Toro, Miguel Antonio Caro. Actualmente, en la actualidad, ¿quién no recuerda el noticiero TV Hoy? Andrés Pastrana, periodista, presidente de la República. Belisario Betancourt, en Medellín, en los diarios de Medellín, periodista, presidente de la República. Y el actual, Juan Manuel Santos, ¿de dónde viene? Del diario El Tiempo, periodista, presidente de la República. Y no escribo esto para justificar que siendo yo periodista fui alcalde de CNT, o que siendo yo periodista me metí en la política, o yo voy a justificar ahora que como ellos han sido también periodistas y presidentes, entonces es justo que yo haya sido periodista y alcalde. Lo que quiero dejar con esto, Francisco, es que periodismo y política han estado permanentemente ligados en la historia del país. ¿Qué es política? La Real Academia de la Lengua lo define así: arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Es política. ¿Qué es periodismo? Captación y tratamiento escrito, oral y visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Real Academia de la Lengua. Pero a nivel del comentario, a nivel popular, hay una definición de política muy clásica: el arte de servir a los demás, de servir al pueblo. Lo dice Aristóteles en su libro La Política. Y nosotros, muchos periodistas, decimos una frase: periodismo, el arte de informar y servir a la comunidad.
Ahí está la similitud. Y es que cuando hacemos campaña para llevar agua a la gente en La Guajira, en los medios de comunicación, ¿qué estamos haciendo? Política. Directa o indirectamente. Y las campañas las hacemos en los medios de comunicación. Pero hay que tener muy claro lo siguiente, y sobre todo a las nuevas generaciones de periodistas. ¿Trabajamos el periodismo para hacer política? Igualmente, ¿hacemos política desde el periodismo? Ahí es donde debe estar la discusión. Porque si estamos utilizando el medio para hacer política, hombre, eso sí que es desagradable. Yo pienso que, aunque la historia lo dice que está unido periodismo y política, eso fluye. Pero cuando ya hay una intención, ahí pienso yo que sí viene lo malo. Hay dos grandes famosos en nuestros medios que hablan mucho de este tema, de lo que es periodismo y política: Miguel Ángel Bastenier y Juan Gosaín. Los dos coinciden en algo, en una frase: no se crean el cuento de que los periodistas estamos para defender o para servir al pueblo. Eso piensan esos maestros. Particularmente no pienso como ellos. Yo considero que sí estamos para servir y defender al pueblo desde el periodismo. Y aquí nuestro presidente, que entre otras cosas, cuando digo de presidente hablo del presidente del Círculo de Periodistas, Jorge Velázquez. Yo pido que la ponencia que hizo Jorge aquí también se tenga en cuenta en el foro, porque fue una ponencia lo que él hizo, prácticamente inició el debate. Aquí usted dijo algo: esto no es de provincia, esto es de todo el país. Esto es de todo el país. Y yo lo pregunto a todos los periodistas en el país, que lance la primera piedra el periodista que nunca le haya hecho un favor en los medios de comunicación política. ¿Quién se atreve? O voy más allá. Que lance la primera piedra el periodista que nunca ha recibido un, entre comillas, detalle de un político. Y muchos dirán: eso es malo. Malo o bueno, yo pienso que eso es personal. Está en su conciencia. Termino. No sea es malo ser periodista y político. Mi concepto es muy particular. Dios me dio la oportunidad de hacerlo en mi vida. Lo que hay que hacerlo bien. Y lo que siempre le he dicho a muchos colegas: hombre, cuando somos jefes de prensa de campañas, o cuando estamos al servicio de una alcaldía como jefe de prensa, no defendamos a ultranza, a morir, esos nuestros jefes en ese momento, porque cada vez se lo tomamos como algo personal. Eso es un trabajo, ejerzamos el trabajo lo mejor posible, pero sin odios personales. Muchas gracias, Dios los bendiga.